conmigo, hermanos, en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. En el capítulo 17, donde fue dada nuestra lectura. Ahora busquen en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 hasta el 17. Versículo 13 hasta el 17 en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 13 al 17. Digan un amén si ya están allí. Ahora vamos a leerlo con cuidado para que podamos entender la palabra de Dios. Leamos todos juntos como si estuviéramos cantando estos versículos. Versículo 13 hasta el 17. Dice Jesús orando: Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de Dios, tome su asiento. La ética cristiana es el tema que estamos llevando a cabo en este año 2025. Claro, el tema es muy amplio y necesitamos enfocarnos en cada uno de los puntos que ella misma abarca. Y esto requiere de nuestra parte poner mucha atención para que crecemos espiritualmente. ¿De qué nos sirve tener un tema muy largo y muy amplio si no ponemos atención? Así que es importante que cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte para crecer en nuestra vida espiritual. Ya estudiamos la definición de la ética. Ahora estamos enfocándonos en las diferentes éticas en nuestro siglo, en el siglo XXI. Como siempre digo, hermanos míos, no es que haya muchas éticas. No hay muchas éticas, sino que hay personas que no quieren doblegarse a las normas de vida que demanda un Dios santo. Y estas normas de vida se encuentran en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual en cuestión de nuestro comportamiento y actitud en medio de este siglo lleno de incertidumbre. Pero hay veces, hermanos, no vamos a la palabra de Dios buscar las respuestas de nuestras preguntas. En vez de eso acudimos a personas y les preguntamos y se nos olvida que todo está en la Biblia. Y usted me dice, ¿todo, pastor? ¿Absolutamente todo? Todo, absolutamente todo. ¿No hay nada que hace falta en la Biblia? No. ¿Menciona cigarro en la Biblia? Quizás esa parte no mencione específicamente cigarro, pero hay lugares que nos habla acerca de eso. ¿Va? Porque la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice lo que leímos en Juan capítulo 17? Miran conmigo allí, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, ¿qué quiere decir eso? La palabra de Dios es verdad. O sea, todo lo que quieres conocer en cuestión de comportamiento y actitud va en la palabra. Busca en la palabra. Porque la palabra de Dios es verdad. Quizás usted está diciendo, ¿verdaderamente? Sí.
si nos ponemos atención solamente en este versículo 17, ¿están aquí conmigo? ¿Amén? Fíjense, hermanos, santifícalos, la palabra santifícalos. ¿Cuántos entienden la palabra santifícalos? A ver, alguien aquí, hermanos, ustedes saben, ¿qué significa la palabra santo? Apartado. ¿Ah? Apartado, santo quiere decir apartado. Y cuando le dices santifícalos, ¿qué quiere decir? Gracias, hermano. Apártalos. ¿Apártalos para qué? En tu verdad. Esto. Y lo más importante, tu palabra es verdad. Entonces, cada uno de nosotros que estamos aquí, aunque está hablando de los apóstoles, estamos apartados para andar en la verdad. Tu palabra es verdad. Voy a hacerles una pregunta. No vayan a contestar, solamente contesta en silencio dentro de ti. ¿Usted está apartado en la verdad? ¿Usted está andando en la verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué contestaste? Sí, no sé. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Tu palabra es verdad. Es la única verdad. No hay otra. No la ciencia, no hay algún otro invento del hombre. La palabra de Dios es la única verdad. La semana pasada nos enfocamos en la ética. ¿Cuál es la ética? La semana pasada, yo creo que hace 2 semanas, si no me equivoco, hace 2 semanas. Hace 2 semanas nos enfocamos en la ética. ¿Cómo se llama la ética donde nos enfocamos? Hay una que nos enfocamos. Gracias, hermano. La ética del legalista, el legalismo. Tampoco eso es verdad. La única verdad es la palabra de Dios, la cual dice que necesitamos enfocarnos aquí. Estamos santificados en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Allí estamos parados y ahí está fundado esta iglesia. En la verdad, no en la ética legalista, la cual dice que necesitamos reglas, normas para ser salvos. Eso es lo que dicen los legalistas. ¿Necesitamos qué? ¿Para qué? Por eso hay muchas iglesias que hoy practican eso. Necesitas reglas y normas para que tú te salvas. Pero eso no, hermanos. No necesitamos reglas y normas para ser salvos. Voy a hacerles la pregunta para ver si están aquí conmigo. ¿Por qué no necesitamos reglas y normas para ser salvos? Porque ya somos salvos. Por eso tenemos reglas y normas. ¿Ven? Que eso queda grabado en nuestro corazón. Tenemos éticas porque ya somos salvos, no para ser salvo. Ahora ya conocemos que la ética legalista no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque va en contra de la salvación por gracia. Si lo buscan en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio la salvación por su gracia. Esa es la salvación. Es un regalo inmerecido, no lo merecemos, porque no hicimos nada para obtenerlo y no podemos hacer nada para llegar a tenerlo, salvo por gracia.
Así que no necesitamos reglas y normas para llegar a ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque todo ser humano, absolutamente todos, espiritualmente, están muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Este versículo y otros más refutan la ética legalista. Así que, hermanos, si usted dice, no, es que pastor, necesito reglas y normas para llegar al cielo. No necesitas eso. Usted ya está llegando en el cielo. Si usted ya aceptó a Jesucristo en su corazón, usted tiene el cielo ya. Pero como parte de eso, tu salvación, usted necesita normas y reglas, como en cualquier casa. Los padres tienen reglamentos en casa, correcto. Los hijos de Dios también tienen reglamentos. Dios tiene reglamentos que les aplica a cada uno de nosotros, cómo debemos conducirnos en este mundo. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos porque somos salvos y no para ser salvos. ¿Escuchan eso? ¿Cuántos grabaron eso? Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos porque somos salvos. Escríbenlo eso. Si usted quiere puede ponerlo adentro de su carro. Y lo he escrito esto varias veces, hermanos, desde que era joven. Lo escribí. Soy lo que soy y hago lo que soy porque soy hijo de Dios. ¿Ah? Eso es así lo escribí. Usted es lo que es y usted hace lo que hace porque usted es hijo de Dios. No para ser hijo de Dios. No para ser hijo de Dios. La lista de las éticas torcidas de en nuestro siglo es muy larga, hermano. Muy larga. En esa lista está el liberalismo, el circunstancialismo, el relativismo, el existencialismo, el método jerárquico de interpretar la ética cristiana, el proporcionalismo. Hay muchos. Si comienzo a estudiar y a enseñarles a todo esto, hermanos, me di cuenta que si tengo que explicar cada uno de estas torcidas éticas, no terminaría la lista este año 2025. Así que voy a enseñar lo más relevante en nuestro tiempo, para que así, porque queremos aprender la ética, no queremos aprender las éticas torcidas. Así que quiero tocar lo más relevante, es decir, lo que sobresale las éticas torcidas en nuestro tiempo. Espero que están listos conmigo y vamos a entrar entonces. Uno de esas éticas torcidas en nuestro tiempo es el relativismo moral. ¿Escuchan eso? Relativismo moral. Es muy relevante en nuestro tiempo, es muy relevante. Y es muy amplio. El relativismo moral. ¿Qué quiere decir el relativismo moral? Ese es el número 2 que vamos a estudiar. El número 1, ¿cuál fue? Legalismo. Ahora el que vamos a estudiar es relativismo. Espero que ustedes sí lo están aprendiendo. Si su cabecita no funciona muy bien, escríbelo para que así, cuando llegamos la otra semana, usted sabe responder. Número 2, vamos a estudiar ética torcidas. Son las éticas torcidas que vamos a estar estudiando. El número 2 es relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? ¿Qué es? Bueno, el relativismo moral es una ideología que afirma que
Los modelos morales son culturales y que no existe una verdad absoluta. Yo creo que ya usé un poquito un ejemplo hace 2 semanas. El relativismo moral quiere decir que en una cultura cierta práctica es verdad. Y en otra cultura quizás esa práctica no es tu verdad. Entonces, cada quien puede crear su propia ética, su propia norma y conducta. ¿Cuántos les gusta eso? ¿Cuántos les gusta eso? ¿No les gustaría crear su propio reglamento, su propia norma de vivir? ¿No? ¿Por qué? Eso suena bien. Escribimos lo que nos gusta hacer, lo que nosotros aceptamos que está bien. Eso es el relativismo. O sea, cada grupo de personas puede crear su propio reglamento, su propia norma. ¿Qué tal si la Iglesia Bíblica Jesús Salva Unión Americana comienza a crear su propia ética? Eso es lo que dice el relativismo. El relativismo moral es un rechazo a Dios. Realmente es un rechazo a Dios. Porque está diciendo que no hay una verdad absoluta. Es decir, no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay Biblia. Porque la Biblia no puede ser un manual en cuestión de ética. ¿Va? Eso es lo que dice el relativismo. Pero Jesús dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. El relativismo dice que no. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digno de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Desde que entramos en el siglo XXI, voy a hacerles una pregunta antes de que vayamos más. ¿Cuándo comenzó el siglo XXI, hermanos? Para que se despierten un poco, porque se ve que ustedes están pensando ya en el pollo que está afuera. En el año 2000, gracias hermano. Desde que entramos en el siglo XXI, ha habido mucho progreso, hermano, en la ciencia y junto con eso muchas desgracias. El relativismo dice, lo que funcionaba antes ya no funciona hoy. Jóvenes, señoritas, escuchen esto. Lo que funcionaba antes ya no funciona hoy. ¿Cuántos creen así? ¿Están aquí? Escuchen otra vez. Lo que funcionaba antes ya no funciona hoy. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 9, vayan ahí conmigo, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a comenzar desde el versículo 8. Lo que funcionaba antes ya no funciona hoy, dicen los jóvenes, los que ya están un paso al relativismo. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar
de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ah, ahí está otro. Entonces esa palabra lo que está diciendo que lo que funcionaba antes ya no funciona hoy. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Si Jesucristo funcionó ayer, Él funciona hoy y funcionará por la eternidad. Mis estimados hermanos, jóvenes y señoritas, vivimos en medio de un relativismo cultural, donde la mayoría de las personas afirman que no hay valores absolutos, sino que todo depende de la interpretación personal de las cosas, conforme a los propios valores y creencias. Eso es lo que dice la gente. Si a mí me gusta tener un hijo homosexual, es permitido. Si a ti no te gusta, tu opinión no vale. Eso es lo que dice la gente. Si a mí tengo borrachos y cantineros viviendo conmigo, también permitido. Tu opinión no cuenta. Eso es lo donde vivimos ahora. ¿Cómo se llama esa creencia? ¿Están aquí conmigo? Relativismo moral. Tu ética puede ser que no funciona conmigo. Eso es lo que dice la ética del relativismo. ¿Qué dicen nuestros amigos católicos? Tomar un poco de cerveza no hace daño. ¿Va? Eso es lo que dicen ellos. ¿Pero qué dice la iglesia cristiana? Tomar un poco de cerveza corrompe. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? Está en 1 Timoteo. No dado al vino. ¿Va? Es que hay relativismo que ya está dentro de la iglesia. Y en Romanos capítulo 1, versículo 22, refuta esta creencia donde dice, vayamos conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 22. Los que creen en el relativismo, los que creen que pueden crear su propia norma y propias reglas. En Romanos capítulo 1, versículo 22 son refutados, donde dice, profesando ser sabios, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron necios. Todos conocemos el Proverbios 14, capítulo 14, versículo 12. Si no lo conoce, vayan conmigo allí. Proverbios 14, 12. Donde dice, Proverbios capítulo 14, versículo 12, donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre ha creado su propio camino, su propio reglamento, pero ese camino, ¿qué es? Es camino de muerte. En el siglo XXI, los jóvenes cristianos creen que no hay valores absolutos. Se supone que nadie tiene la verdad y por tanto no hay valores absolutos, ni en la ciencia, ni en las religiones,
Eso creen nuestros jóvenes hoy en día. Si son amonestados, si hay algún anciano le dice a un joven, joven, no hagas eso, eso es contra de Dios. ¿Qué dice el joven? No sé qué dice los mexicanos, ¿qué dicen? Este viejo ruco. ¿Ah? Ya no hay. Hay una pregunta que hice a unos jóvenes cristianos durante las salidas que he tenido. A mí me gusta interactuar con los jóvenes cuando voy en otras iglesias. Y hice unas preguntas en diferentes iglesias. Gracias a Dios tuve el privilegio de visitar algunas iglesias. Y hice unas preguntas, la misma pregunta, porque quería hacer un análisis. Individualmente les pregunté esto. ¿Crees que tu papá tiene la razón en lo general en las cosas? Escuchen esto. ¿Crees que tu papá tiene la razón en general en todas las cosas? Uno por uno, ¿no? Diferentes posiciones. ¿Qué creen que me contestaron? Como son cristianos, ¿qué creen que me contestaron? Sí, mi papá tiene razón. No, hermanos. Algunos jóvenes fueron sinceros. Con una sonrisa maliciosa dijeron, no. Y lo peor, los que contestaron no, tienen la edad de 11 a 15 años. Escuchen, ¿qué edad tienen? 11 a 15 años. Ya creen que los padres no tienen la razón. Hay muchos ejemplos que puedo contarles aquí. Uno de estos jóvenes se sentó conmigo a platicar sobre la vida y llegamos a tocar un punto sobre su papá y él me dijo que su papá está atrapado. Escuche lo que me dijo, es verdad. Me dijo que su papá está atrapado a la cultura de Guatemala. Quizás usted dice, ¿cómo es eso? Sí. Le pregunté, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué dices que tu papá está atrapado a la cultura de Guatemala? Dime, cuéntame un poco. Soy un poco curioso. Y él me contestó en inglés. Because he wants me to marry my girlfriend, my first girlfriend. Los que hablan inglés entendieron eso. Los que no hablan inglés no entendieron. El joven piensa que su papá está atrapado a la cultura de Guatemala porque su papá le dice que él tiene que casarse con su novia. Imagínate eso. Si hago una pregunta aquí a los jóvenes, no vayan a contestar jóvenes porque sería una vergüenza. ¿Usted cree que debe casarse con la primera mujer que tengas? ¿O con el primer hombre que tengas? No digo novio o novia porque no apruebo eso. ¿Qué piensa usted? Y usted va a decir, no, pastor, ¿cómo? Es que tengo que probar uno por uno a ver quién es bueno. ¿Cómo voy a saber si no pruebo? Solamente de los jóvenes. Uno de estos días voy a darles clases de noviazgo. Estoy seguro que hay varios que están aquí y piensan igual que este joven. Que usted, papá, eres un anticuado. Tus consejos son pasados de moda. Hay muchos jóvenes que piensan así.
Hoy en día se nos olvida. Ya los jóvenes ya no se les pide la mano a las señoritas, ahora se roban. Ahora los muchachos ya no saben ser hombres y enfrentarse en la situación de la vida. Les es más fácil cometer fornicación que ir a la palabra de Dios. Conclusión. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestros jóvenes piensan así? La respuesta es simple. Han abrazado el relativismo moral. Escuchen eso. Han abrazado el relativismo moral. Han abrazado doctrinas de demonio, como lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vayamos ahí. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nuestros jóvenes, no solamente estoy aplicando esto a los jóvenes, sino toda la iglesia también, porque ya hay hombres casados cometiendo adulterio. La iglesia ha abrazado, hermanos, la ética del relativismo. Nos estamos apartando de la palabra de Dios poco a poco. Y estamos abrazando doctrinas torcidas. Hoy en día ya hay pastores que predican el noviazgo cristiano. Hoy en día hay pastores que predican el doble casamiento. Hemos ido muy de cabeza con el mundo. El relativismo está tan metido dentro ya de la iglesia. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No vaya a pensar que a usted se le va a aparecer un demonio y le va a enseñar las cosas. No, hermanitos. A nadie se le va a aparecer el demonio. La forma que uno está abrazando las doctrinas demoníacas en este tiempo es a través de pastores falsos, maestros falsos, ancianos falsos, diáconos falsos, cristianos falsos, que pretenden enseñar la palabra de Dios, mas enseñan doctrinas de demonios. Porque la palabra doctrina quiere decir que es una enseñanza, que son principios. Eso es lo que quiere decir doctrina, principios. Pero estos principios no vienen de Dios, sino de los mismos demonios. Puede haber buenas y malas doctrinas, ¿saben? Malas éticas. Así que mis amados hermanos, usted y yo estamos en peligro. Estamos en peligro. Así que ponga de tu parte. Si usted no quiere abrazar la ética, ¿cómo se llama? El relativismo
moral. Si usted no quiere abrazarlo, ponga atención. Venga siempre, cada domingo, y aprendemos la ética. Porque aún todavía no estamos dentro de la ética, estamos aprendiendo las éticas torcidas. Primeramente Dios, el otro mes vamos a entrar ya a estudiar lo que es la ética. Esto solamente son las éticas torcidas más relevantes en nuestro tiempo. Voy a ampliar más acerca del relativismo. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la homosexualidad, lo que es el aborto, lo que es el tener dos padres y dos madres. Hay niños que ahora dicen, tengo dos papás. Dice, ¿cómo que tienes dos papás? Sí, es que mi papá está casado con un hombre. O viceversa, mi mamá está casada con una mujer. Tiene dos papás y dos mamás. El mundo raro donde estamos. Así que no falte un domingo. Venga y aprendemos, ¿qué? ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? La ética cristiana. Venga, invita a su amigo, su compañero. Dile, vamos a la iglesia bíblica Jesús Salva a aprender ética cristiana. Palabra de Dios.